Les saludo, sea de mañana, tarde o noche, en el horario que ustedes pueden ver esta clase. Y deseo, queridas hermanas y hermanos, que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. El tema de la teología es un tema muy emocionante si encontramos que la teología significa la búsqueda de entender a Dios, de entendernos a nosotros mismos y también la búsqueda de de entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo podemos alcanzarlo. Hemos estado hablando en esta última sesión acerca de la cristología y vimos acerca de cómo se miró a sí mismo Jesucristo o Jesús, y él se miraba a sí mismo como de origen divino, de naturaleza divina y con propósitos divinos. Él siempre entendió esto. Él, al hacerse humano, no abandona su divinidad, sino que en él están las naturalezas divina y humana plenamente combinadas, plenamente armonizadas. Y creo que también debemos entender que él sabía que respondía a un propósito del Padre y tenía que cumplirlo porque era su razón de estar en el mundo, y vino con una condición y en una actitud extraordinaria, maravillosa, que es para nosotros una lección muy profunda en muchos sentidos. Por un lado, el saber que Dios tiene planes, propósitos para el mundo, que Él no ha abandonado su creación, que Él lo que quiere hacer con el ser humano es rescatarlo, es ayudarle a alcanzar la naturaleza buena que aparece en la creación, pero que en la historia de la vida se deforma, se mancha y viene a convertirse en un lastre, en un estorbo para alcanzar una expresión de la condición santa, justa, recta que puede ser el ser humano. Vamos a hablar hoy también algo acerca de Jesucristo y vamos a mirarlo tratando de comprender quién es Jesús para nosotros hoy, cómo deberíamos de calificarlo, cómo deberíamos de definirlo y cómo es también que podríamos experimentarlo en su condición de lo que sigue estando entre nosotros. Voy a compartir el tema y la presentación es quién es Cristo para nosotros hoy. Este estudio está basado principalmente en un libro de Moltmann sobre, así se llama, quién es Cristo para nosotros hoy. Es un libro pequeño, no es la cristología completa de Moltmann. La cristología completa de Moltmann incluiría un libro que se llama El Camino de Jesucristo y otro más que se llama El Dios Crucificado. Y este librito aborda más como combinando lo que es la cristología bíblica con su significado presente. Así que abordamos el tema desde esta perspectiva. ¿Qué representa Cristo para nosotros? En primer lugar, reafirmamos que la fe cristiana se sostiene sobre el fundamento y centro de la persona de Cristo. No puede haber cristianismo sin Cristo. No puede haber una fe que se llame cristiana sin Cristo.
¿Por qué? Bueno, porque en algunos enfoques teológicos se ha querido negar la relevancia de Cristo. En, en algunos movimientos sectarios, la figura de Cristo es solo como una figura histórica o es solo como un modelo, pero semejante a otro personaje que pudiera estar por ahí según en su credo. Otras veces el papel de Cristo se toma únicamente como instrumental, como quien cumple una función, pero se centra todo sobre la persona del Padre y el Hijo es desplazado, queda en un lugar totalmente secundario, solo como haber sido el pago por el rescate de la humanidad. Pero no puede Cristo tener un papel secundario. La fe solo se va a sostener si afirmamos un cristocentrismo, porque la fe en Cristo, no solamente como algo del pasado, sino como una experiencia real, como una experiencia cotidiana, como una experiencia de conversión, es lo que le da fundamento a toda la fe cristiana y es el centro, ¿verdad? Es el centro. No estamos diciendo que es lo único, estamos diciendo que es el centro para como punto de partida y el centro como el núcleo, como lo esencial, pero que de allí, por supuesto, nos lleva al, a la comunión con el Padre. Lo que fue Cristo, lo que hizo, constituyen la esencia del Evangelio. El Evangelio no pueden ser las doctrinas ni lo que tiene que ver con la iglesia o lo que tiene que ver con el futuro, lo escatológico. No, el Evangelio no es toda esa parte de lo que plantea o lo que explica el final de este estado de cosas y el inicio de una era eterna. Esos son aspectos, sí, de la dogmática, como miramos en la sesión anterior, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios se ha hecho cercano, Dios ha querido mostrarnos su cariño, su amor profundo, y para esto ha enviado a su Hijo para que este mensaje sea claro, visible, sea evidente y deje el efecto que el Padre espera que se cumpla. ¿Qué es lo que representa Cristo o Jesucristo? Miramos ya que Jesucristo es la combinación de Jesús, que es el nombre terrenal, y Cristo, que es el título que recibe como el Mesías, como aquel que es ungido para cumplir el llamado de la salvación, el llamado de la justificación. Ahora, Jesucristo representa algunas realidades trascendentes. Tienen que ver no con la parte ética, no con la parte de que es un modelo de vida para que nosotros lo sigamos, tiene que ver más bien con que su existencia, su muerte, su resurrección, su pasar a estar junto al Padre en la autoridad en el trono celestial, tiene una trascendencia. ¿Y cuáles son estos elementos de trascendencia? Bueno, primero, Cristo significa la iniciativa del Padre amoroso. Es el Padre quien lo envía, es el Padre que tiene la disposición de la salvación. En su libertad, Dios decidió crear.
En su libertad, Dios decide salvar a una humanidad caída y Él quiere hacer evidente que tiene este interés en la humanidad y entonces la encarnación de Cristo Jesús es la iniciativa del Padre amoroso para salvar, para redimir, para llenar de esperanza en el futuro, un futuro que es de Dios. Segundo, la manera en que Dios quiere hacerse agradable a los hombres eh, es la encarnación de Cristo Jesús. Porque si se habla acerca del amor ágape, el amor que es como el amor de Dios, ese amor ágape no es una ilusión, no es una fantasía, no es una noticia vana, es una evidencia. Y la evidencia es que Cristo vino del Padre renunciando a su condición divina, renunciando a su plenitud y dejando él todas sus preferencias o toda su condición de gloria, viene a hacerse humano. Recuerden el himno que está en Filipenses capítulo 2 y un humano que está dispuesto a la sencillez, a la pobreza, un humano que sufre, que es asesinado en una manera cruel, en una manera vil, pero está entendido que esta es la manera en que puede haber una reconciliación completa del ser humano con Dios. Así que Jesucristo representa la manera en que Dios quiere hacerse agradable. Dios no viene a mostrarse a través de un autoritarismo, a través de un personaje que abuse, sino es a través de lo que Jesucristo encarna, que es la ternura, el compromiso, es la palabra directiva que da este, sentido al caminar de los seres humanos en las diferentes circunstancias en las que les ha atrapado la vida. Además, también la cristología significa el costo de la salvación. La salvación es una salvación gratuita, pero como explica Dietrich Bonhoeffer, es una salvación que tiene un precio muy elevado. Y el precio muy elevado incluye tanto el sufrimiento del Hijo, el sufrimiento de Jesucristo, la pasión de ser torturado, la pasión de ser abandonado, la pasión de ser clavado en una cruz, la pasión de agonizar en una aparente distancia o silencio de Dios, y es la propia muerte del Hijo. El precio es el dolor de un padre, el dolor del padre que ve cómo su hijo es maltratado, de cómo es abusado, de cómo este, padece la injusticia y no interviene por la decisión de que debe cumplir la manera en que quiere salvar a la humanidad a través de este acto vicario, este acto sacrificial. Entonces, la salvación que nos ofrece, una salvación amorosa, pero que implica un precio. Hay un compromiso, hay una disposición y significa la entrega de lo más precioso que tiene. Además, también tiene que ver con otro aspecto. Es el Dios que se hace cercano, el Dios que se hace cercano. ¿Por qué debía ser el mensaje del Evangelio un mensaje que esté claramente definido por el acto de la cruz? La cruz
nuestra cultura representa algo mm, de desprecio, algo que mentalmente lo rechazamos. Es es un evento que es muy radical y que es cruel. ¿Por qué el Hijo termina en la cruz? ¿O qué sentido se le puede dar a este hecho de que Él sea crucificado? La cruz, explica el escritor Philip Yancey, nos habla de varias cosas. Por un lado, nos dice la forma, nos dice la disposición que busca Dios de hacerse agradable. Él no actúa en una manera de golpear, de abusar, de maltratar a la humanidad. Él tiene una intención de conquistarnos a través de un mensaje que claramente significa el amor del Padre. Tú mereces el castigo, pero lo tomo yo, lo toma el Hijo y el Hijo pagará el precio de todos tus errores. Entonces es la manera en que Dios quiere congraciarse con nosotros. Somos nosotros los impíos, somos nosotros los rebeldes, pero es iniciativa y disposición de Dios de hacerse próximo para todos nosotros, de ponernos el puente para que estemos en plena comunión. En segundo, la cruz significa la incapacidad humana. El ser humano no podía liberarse de todas sus cadenas, no podía romper con sus estructuras de pecado, no podía superar por sí mismo, ni con rituales, ni con disciplina, ni con actos de obediencia, no puede realmente hacer el papel que Dios le ha dado. En la cruz refleja la incapacidad humana. Necesitamos que Dios mismo provea para nosotros la solución. Nosotros no tenemos la solución, fracasamos y si intentamos una y otra vez, siempre será nuestro fracaso. En tercer lugar, lo que significa la cruz es que Dios se muestra débil. Dios se muestra débil para superar el poder que parece invencible del pecado, de Satanás, del mal, de la muerte. Y lo hace a través de la fragilidad. Dios se muestra como totalmente vulnerable en la cruz, impotente, incapaz de descender, pareciera vencido, pareciera derrotado, pero en el mismo momento Él está derrotando al orgullo humano, a la expectativa humana de querer mostrarse como lo más fuerte, como lo más grande. En la cruz, el Señor triunfa sobre los valores y las tradiciones humanas de cómo se supone que tendría que ser el acercarse a Dios. La cruz representa entonces la manera en que Dios se hace accesible a nosotros, los humanos. El- la cortina que dividía el lugar santo, el santísimo, dice el Evangelio que se rasgó en el momento de la muerte de Cristo, lo cual representa que la muerte de Cristo es propicia para que nosotros vayamos a la intimidad con Dios, a ese ámbito en donde los laicos, ni siquiera los sacerdotes, excepto uno, podían entrar una vez en el año. La cristología representa la esencia de ese mensaje. Bien, en la cristología bíblica, nosotros
podemos resaltar varios aspectos en cuanto al lugar que ocupa Cristo en el universo, que ocupa Cristo entre la humanidad. Y lo primero que señalamos es que Cristo es soberano, Cristo es preeminente en la creación y en la recreación. Muchas veces se hace una diferenciación entre la, el mundo material y el proceso que sufre el mundo material, porque algunas veces hay quien piensa, los seres humanos estamos habitando en esta condición concreta, física, visible, es una condición material, habitamos un mundo material, pero este mundo material será desplazado, este cuerpo material será desplazado y solo tendremos almas. Ese no es esa no es la cosmovisión cristiana, porque en la cosmovisión cristiana lo que la Biblia explica es que esta creación va a ser reciclada, esta creación es renovada. La nueva creación no es una creación a partir de la nada. No es que se desplace todo este mundo y luego Dios hace de la nada una nueva creación, sino de esta misma realidad ya existente que viene de la primera creación o de la única creación, Dios lo que hace es restaurar, renovar tanto el mundo físico, el mundo material, como a los seres humanos que han correspondido con la obediencia a su palabra. En Colosenses capítulo 1 se aborda esta comprensión. Bueno, todo el capítulo, más no todo el capítulo, toda la carta a los Colosenses, todo este texto habla acerca de la primacía de Cristo. La primacía de Cristo en diferentes ámbitos. Lo primero es la supremacía en la creación y en la recreación. Y el escritor explica, Él es antes de todas las cosas, porque Él ha dicho que, que Jesucristo es la encarnación de Dios mismo, es la imagen, dice, de Dios mismo. Imagen no como una fotografía, como un mero reflejo, sino Él representa lo que es Dios en su carácter moral, en su poder espiritual, en su capacidad de soberanía sobre todas las cosas. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y hablando de Él, explica, Él es antes de todas las cosas, hay una preexistencia, por Él todas las cosas subsisten porque hay un poder continuo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el am, arjé, el principio, es el verdadero principio vital. Entre los antiguos siempre se hacía una pregunta de qué es lo que había primero y que de ahí surge todo. Pues entonces había distintas explicaciones a lo largo de la historia en diferentes filosofías, que era en realidad el primer motor de todas las cosas. La enseñanza paulina explica que el Hijo es el principio, es la fuente de la que devienen todas las cosas. Él es el primogénito de los muertos, es el que inaugura el dominio de la vida sobre la muerte. Él declara la victoria sobre todo lo que representa el espacio del Sheol y él tiene el dominio sobre la muerte. Entonces, él es
quien tiene poder sobre la creación y en la recreación. ¿Por qué? Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él vinieron a la existencia todas las cosas y Él las sostiene y Él las llevará hasta el final de la función que tienen todas las cosas de la creación. Por tanto, con Jesús nos encontramos mirando al verdadero Dios mismo. No es un Dios secundario, no es un Dios menor, es el mismo Dios, porque todas estas cosas tienen que ver con lo divino, ¿ah? El que crea, el que mantiene el dominio para la subsistencia, el que tiene la victoria sobre la muerte, sobre los ámbitos que parecen invencibles, Dios mismo, ¿verdad? Dios tiene el poder y Jesucristo representa el verdadero Dios. Él es la imagen visible de Dios. Lo mejor es que cuanto más miramos a Jesús, más nos damos cuenta de que el verdadero Dios es el Dios de amor que se entregó a sí mismo. El Hijo se destaca como primogénito en la creación. Él es la imagen del Dios invisible y posteriormente será el primogénito entre los muertos. Por esto, Él es también el verdadero agente de la reconciliación. Dios lo pone como un medio, Dios lo pone como el instrumento para esta reconciliación. Y Él es el verdadero agente. No necesitas de ninguna otra cosa porque solo Él es, primero, quien viene de Dios mismo, es el Dios que se encarna, Él es movido por el Espíritu de Dios, Él va a la muerte y muere por causa de que honra a Dios, de que es fiel a Dios, y luego resucita. Esto no lo hace nadie más. Ninguno de los profetas, no lo hace María, no lo hace ningún ser humano contemporáneo o de algún momento de la historia. Esto solo lo hace Jesucristo. Esto tampoco lo logran los animales que eran sacrificados, tampoco tiene que ver con las ofrendas, ni de harinas, ni de panes, ni de vino, ni de nada. Esto no lo hace ningún poder de la creación, ningún objeto de la creación. El verdadero Dios es quien hace esta reconciliación. Eh, y esto es lo que significa el Dios encarnado, ¿verdad? Cristo Jesús. Jesucristo es el agente verdadero de la reconciliación y que Dios lo pone para un impacto en la totalidad de lo creado y abarca este dominio, esta soberanía, no solo lo que está en la tierra, sino también en los cielos. ¿Por qué? Porque Él tiene una preeminencia sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, no solo sobre los objetos o la condición de vida terrena, sino aún la celestial. ¿Por qué? Porque Él ha venido de Dios mismo. El lenguaje que exalta el señorío del Hijo en el himno de Colosenses capítulo 1, pues habla de la preexistencia, del poder, de su preeminencia y la necesidad de su presencia para que todo subsista. Allí se habla también del sentido último de todo lo creado, de encontrar en Cristo su plenitud. Todo avanza hacia Jesucristo. Efesios capítulo 1 del 15 al 23. Este pléroma, la plenitud, por la promesa de Dios de hacer que todas las cosas sean unidas en Cristo Jesús.
La naturaleza y el carácter de Dios se han revelado perfectamente en Cristo. En Él lo invisible se volvió visible. Él es la imagen de Dios. Una manera en que puede tratar de explicarse cuál es el papel del el Hijo es que imaginemos que estamos parados en un costado, en un lado de una pared, que no podemos nosotros movernos del punto en donde estamos sentados y que del otro lado de la pared hay una realidad maravillosa que es el Padre. Nosotros no podemos verlo, nosotros no podemos conocerlo, pero hacia el final de la pared hay un espejo que nos ayuda para ver lo que hay del otro lado del muro junto al que estamos, y ese espejo nos permite ver claramente, distinguir la forma, las expresiones, nos permite observar los gestos que tiene el personaje que está del otro lado. El personaje que está del otro lado, quien está en el misterio, en lo sublime, en lo maravilloso, es Dios. El Hijo es el espejo. El Hijo es el medio por el que nosotros podemos ver, podemos llegar a comprender lo que es Dios, algo que resulta inaccesible al entendimiento, y que nos va siempre a resultar imperfecto, incompleto. Pero el Hijo lo que hace es revelar al Padre, mostrárnoslo para que podamos claramente tener relación con Él. La naturaleza y el carácter de Dios se han revelado perfectamente en Cristo. En Él nosotros podemos ver sus cualidades o atributos de la justicia, de la pureza, de la gracia, de la benevolencia, de su compromiso, su fidelidad, de su poder sobre la creación, su poder para vencer la muerte y mucho más. Hay una preeminencia de Cristo en la creación. Ya creo que lo he explicado. Es el dominio que tiene sobre todas las cosas creadas, porque Él es el instrumento de esa creación, ¿no? En Colosenses se habla de que Él es el primogénito, para que todas las cosas tenga esta disposición o este lugar, ¿no? El primogénito. El término primogénito del griego prototokos tiene dos sentidos. Uno puede ser literalmente el primero en nacer, el primer descendiente de un hombre, también o de un animal, pero también tiene un sentido figurado que es el que tiene el rango supremo o preeminente. Es un título de honor que se da a alguien que ha sido elegido para ser el heredero de un padre, especialmente del Padre Celestial, aunque heredero no necesariamente sea el primer descendiente. Si Pablo hubiese preferido a Jesucristo o hubiese referido como el primer ser creado, habría utilizado el término protoctistos y no prototocos. El término que usó para hablar de que era el primogénito, no la primer cosa creada, sino el primer engendrado. La enseñanza herética hacía de Jesús solo un ángel, y esto es lo que hay en el trasfondo de la carta a los Colosenses, una postura herética, una enseñanza en donde Jesucristo es menor que lo que dice de sí la doctrina ortodoxa cristiana.
Él es más que un humano y Él es más que un ángel. Él es el mismo Hijo de Dios de la propia naturaleza y condición de Dios. Jesucristo es preeminente sobre la iglesia. La cristología de Colosenses tiene un interés práctico, demostrar la suficiencia de Cristo para los creyentes en cada necesidad espiritual. Cristo y solo Cristo es la cabeza del cuerpo. Y como cabeza del cuerpo, Él es una potencia. Él llena, ¿verdad?, de poder o empodera al ser humano en la vida cristiana. Los creyentes son llenados con la plenitud de Cristo. Los creyentes que han muerto y resucitado con Él en una nueva vida deben continuar orientándose hacia el Señor que lo abarca todo. ¿Ok? Entonces, la cristología la cristología en Colosenses tiene un mensaje acerca de qué implica el Cristo en lo cotidiano, porque su función no fue únicamente como pagar el precio de la redención, como algo que se lleva de una vez y para todas y luego ya no tiene ningún efecto. Porque en nuestro caso, lo que se observa en la enseñanza cristiana es que Jesucristo tiene una relación permanente con los creyentes y lo que hace es darles de ese poder, darnos de lo que significa su fuerza, su gracia para experimentar la nueva vida que se comienza cuando uno muere y resucita con él. Y otra cosa que también nos plantea la carta a los colosenses es acerca de la victoria de Cristo Jesús, porque habla acerca de cómo la muerte de Jesús en la cruz significa que Él vence a los principados y potestades. Él triunfa sobre todos estos elementos de la creación que controlan, que dominan la vida humana. El término principados y potestades suele ser poderes, son los poderes. Y los poderes se refiere a todo aquello, ya sea físico, material o ideológico, que controla la existencia humana. Eh, y lo que ocurre en la cruz es de que Cristo triunfa, Cristo vence a esos poderes. El impacto de la muerte y resurrección de Cristo tiene un sentido universal y tiene un sentido cósmico. Y en este sentido cósmico espiritual implica que Él ha triunfado sobre todos los poderes que son parte de esta existencia y al triunfar sobre ellos los limita, los cuestiona o les muestra el hecho de que no son absolutos, son parciales, son temporales. Cualquier observador de la época que viera morir a Cristo hubiera escuchado con una incredulidad la afirmación de que el crucificado es un vencedor. ¿Cómo es que se puede declarar que él es un vencedor? Si fue rechazado por su nación, traicionado por sus discípulos, fue negado por uno de ellos, abandonado por sus seguidores y ejecutado por la autoridad del poder romano. Él en la cruz muere, privado de libertad de movimiento, está clavado, atado e impotente. Parecería
parecería ser una derrota total. Si hay victoria en este momento, es la victoria del orgullo, de los prejuicios, de los celos, el odio, la cobardía y la brutalidad. No obstante, lo que sostiene el cristianismo es que la realidad es lo opuesto de lo que aparece a la vista, ¿eh? Porque Cristo triunfa sobre los elementos de esta vida. Él vence a Satanás porque le resistió. Él fue tentado a evitar la cruz, pero Jesús se mantuvo en fidelidad, en obediencia, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2. Su obediencia era indispensable para lograr la salvación. Si hubiese desobedecido, desviándose de la senda de la voluntad de Dios, el adversario hubiera podido asentar el pie y hubiese frustrado el plan de salvación, pero Jesús fue obediente y así el diablo fue derrotado. Provocado por los insultos y las torturas, Jesús se negó a abandonar el camino del sacrificio y por amor, fue hasta el final. Venció entonces con el bien el mal. Así, las fuerzas combinadas de Roma y Jerusalén fueron ubicadas en su lugar, ¿verdad? Después de que se entendieron para funcionar en su contra. Fíjese lo no combinable. Roma y Jerusalén se aliaron en contra de Jesucristo. Eh, Él podría haber enfrentado el poder con otro poder, con el poder de los ángeles, con el poder de Dios mismo. Él podría haber enfrentado ese poder o esos poderes, pero no lo hizo. Lo que hizo fue ser obediente al Padre. Él podría haber bajado de la cruz, pero no lo hizo. Fue crucificado en debilidad, aun cuando la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y se negó a desobedecer a Dios, se negó a odiar a sus enemigos, se negó a imitar el uso del poder terrenal. Por su obediencia, su amor y su humildad, él alcanza la victoria moral, la victoria espiritual sobre los poderes del mal. Él se mantuvo libre, él no se contamina, él no hace concesiones, guarda su integridad y va a la cruz en esta disposición de amor. Con su muerte, Jesús nos salvó no solo del pecado y la culpa, sino de la muerte y el diablo. En realidad nos salvó de todos los poderes malignos, ¿ok? Porque son mm, lo que encarna el dominio en la naturaleza humana, ¿no? El pecado y la culpa, la muerte, el diablo, y de todos ellos somos liberados en el poder de Jesucristo. Así, en la enseñanza paulina, reunió dos aspectos diferentes de la obra salvadora de Cristo en la cruz: el perdón de los pecados, que tiene que ver con un efecto intimista, un efecto mm, in- interior del ser humano, en la conciencia, en su entendimiento, en su manera de verse a sí mismo, y también tiene un efecto en la derrota cósmica de todos los poderes terrenales, o cualquier poder de la creación. La grandeza de Cristo está por encima de todos los poderes y mostró que el diablo no es absoluto, que la muerte no es absoluta, que el pecado no es absoluto y que la ley tampoco, impera para siempre. Él vino y en el acto de morir en la cruz logra este efecto trascendente. No hay ningún poder que sea mayor que el poder de Cristo.
Romanos capítulo 8 versos 37 al 39. Ningún poder ni alguna manifestación de pecado, ni la conciencia culpígena por el pecado, ni el imperio de alguna nación, ni siquiera autoridad religiosa. Nadie tiene el poder mayor que Cristo Jesús. Cristo lo que hace es destruir todos esos poderes y no solamente ataca los poderes en cuanto a lo nominal, sino que también destruye el efecto que habían dejado en la naturaleza humana. Uno de esos efectos que había dejado los poderes es, en una forma metafórica, una deuda que tiene el ser humano delante de Dios por causa de su debilidad, por causa de su pecado. Y lo que hace Jesucristo es que destruye el acta, que es como donde estaría anotado que nosotros somos deudores ante Dios. Entonces, Él toma el acta y la destruye, y con esto borra todo lo que aparecía como una sentencia para los seres humanos. El apóstol emplea tres verbos para describir la forma en que Dios ha obrado con nuestras deudas. En lo que dice de Colosenses capítulo 2, dice que Él anuló el acta, ¿verdad? Lo cual significaba la obligación que había de lo que nosotros deberíamos de cumplir por causa de nuestra deuda ante Dios, deuda moral, deuda espiritual. Él anuló esa obligación. ¿Qué hizo? Limpió, ¿ah? Limpiando toda la cuenta que nosotros teníamos. Limpió nuestra condición totalmente, y luego quitó ese decreto, ¿no? Lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz, lo cual significa, ¿verdad?, que muere con la muerte de Cristo Jesús. Esto es como que la muerte de Cristo tiene un impacto no solo hacia el pasado, sino hacia el futuro, porque no solamente afecta a los que ya han vivido y que trataban de ser fieles a Dios, sino a aquellos que, mirando el sacrificio de Cristo Jesús, lo aceptan, lo reciben y buscan ser justos delante del Señor. El efecto del sacrificio de Cristo se hace evidente. El autor, el erudito Joachim Jeremías, piensa que esta disposición, o esto que dice Pablo como que lo enclava en la cruz, ¿verdad? Que el acta la pone como un título en la cruz, era una tablilla que se colocaba sobre la cabeza de la persona crucificada, y se escribían ahí los crímenes que habría cometido. El título, la tablilla que tendría Jesús sobre sí mismo, sería todos nuestros pecados. Los pecados míos, los pecados de ustedes, los pecados de todo ser humano, allí estarían. No serían sus pecados personales, son los que hizo propios. Y de esta manera, pues estaría pagando el precio de nuestra injusticia. Dios nos libra de nuestra bancarrota espiritual, pagando Él nuestras deudas en la cruz de Cristo. Y también dice que ha cancelado la deuda. Cancelado quiere decir que ha terminado, ha concluido, la ha borrado esa deuda. Es como que ha destruido el documento en el que estaba anotada la deuda, y por lo tanto ya no es
ya no es parte de esta historia, de esta condición. Este, en el capítulo 2 decía, se explica cómo es que Cristo derrota a los poderes del mal. Y él emplea tres verbos que son muy gráficos, tres conceptos que dan una imaginación acerca de cómo podría haber sido, ¿no? O qué es lo que representa el acto de Cristo, la cruz de Cristo. El primero podría significar que los despojó de sus armas, los desarmó, les quita su dignidad y su poder y los degrada. Imagínense que tiene a los adversarios, que son los poderes, que son parte de esta vida, entre otros la muerte, el pecado, Satán, este, la, la culpa, en fin, todo poder que tiene dominio sobre la condición humana y lo que hace es quitarle sus armas y degradarlos. ¿Verdad? La segunda expresión es que los exhibió públicamente. ¿Ya? Los desarmó y luego dice, los exhibió públicamente, mostró como lo que son, como potestades sin potestad, como alguien que tenía poder, ya sea por la violencia, ya sea porque abusaba del miedo, ya sea porque tenía control en diferentes medios, diferentes maneras, tenía una influencia y manejaba la vida de las personas, pero ahora se le exhibe y se le muestra que él ese poder ya no tiene el dominio, no tiene el dominio. En el caso de Satanás se dice que no tiene todo el dominio sobre el ser humano. No es un Dios, no es alguien invencible, es alguien que tiene poder, pero tiene poder si dejas que gobierne tu vida, si no te apoyas en el poder de Cristo, entonces puede dominarte. Pero una vez que te apoyas en Cristo, Cristo muestra o Cristo hace un triunfo, tiene una victoria sobre el adversario y lo exhibe como alguien que ya no tiene poder. ¿Por qué el Hijo no le obedeció al adversario? Lo exhibió y triunfó sobre él. Hace varios actos Jesús de exorcismos, echando fuera al adversario y logrando una restauración de estos seres humanos atormentados por la presencia del diablo en sus corazones. En tercer lugar, Cristo triunfa sobre ellos en la cruz. En la antigüedad, cuando un general iba a la batalla y salía victorioso, de regreso, entrando a la ciudad, hacía un desfile en donde caminaba adelante, probablemente montado en su caballo blanco, y luego atrás de él todo el grupo de los vencidos. Eh, Era la manera en que hacía visible la victoria que había conquistado. Se había vencido a un pueblo, a un ejército. Allí iban todos los pertenecientes a este grupo, a este pueblo que quedaba cautivo bajo el poder de este capitán, comandante, general o que fuese, que había salido a la guerra. Y es lo que hace Cristo. Triunfa sobre los poderes y los exhibe públicamente. Es como si hiciera una procesión victoriosa mostrando la fragilidad de lo que antes se creía era totalmente poder. Su victoria de Cristo es real, es objetiva, y Pablo la vincula con la anulación de la deuda.
es espiritual. Esa, ese predominio que tenían los principados y potestades, Jesucristo lo que hace es desarmarlos, los vence en la cruz, derrotó a los poderes que parecían invencibles y se muestra finalmente victorioso sobre las condiciones de opresión. Si se habla de victoria, se habla de Jesús victorioso. Él es quien ha vencido, quien ha triunfado y además lo hizo en la cruz. La cristología significa que seguimos a un vencedor y significa que si nosotros queremos vencer, los discípulos tienen que seguirlo, tienen que estar en él y ser potenciados por él. De otra manera, no puede triunfar ante los poderes. No se debe considerar la cruz como derrota y la resurrección como victoria. La cruz no es derrota. La cruz es la victoria conquistada y la resurrección es la victoria confirmada, proclamada y demostrada. Es imposible que Jesucristo fuese retenido por la muerte porque la muerte ya había sido derrotada. Los principados y potestades malignos que habían sido privados de sus armas y su dignidad en la cruz, en consecuencia ahora fueron puestos bajo sus pies y sometidos a él. ¿Ok? Bueno, entendamos algo con respecto de los poderes. Se habla de los poderes en Romanos capítulo 8, capítulo 13. Se habla de los poderes en Efesios capítulo 6, se habla de poderes en Colosenses capítulo 2, bueno, capítulo 1, capítulo 2. eh, este, Esas son las referencias inmediatas, porque también primera a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses contienen lenguaje de los poderes. ¿Qué debemos entender con respecto de los poderes en términos bíblicos? Hay tres cosas que comprender. Los poderes son buenos. No hay ninguna cosa creada que no sea creación de Dios. No hay algo que esté fuera de su voluntad, de su soberanía. El diablo no ha creado nada, que en realidad el diablo no crea nada. Los poderes es algo que Dios mismo trae a la existencia y por lo tanto son buenos. Cuando se habla acerca de los poderes, Colosenses capítulo 2, el verso 7 habla de los stoikeia tu cosmú, que son como los rudimentos del mundo, los elementos básicos del mundo. Y los elementos básicos del mundo son como los elementos requeridos para que la vida sea posible. Dios le puso reglas, principios, límites para que este mundo funcione, tanto en la creación como en la vida humana. Y esos límites, como elementos que hacen posible la vida, se les llama poderes. Y por lo tanto son buenos porque vienen de la voluntad de Dios. ¿Eh? Pero esos poderes en la historia de la humanidad, en la historia del universo, son poderes caídos. Son poderes que van más allá acerca de la función, de la intención que tiene Dios al crearlos. Van más allá y por lo tanto se les llama poderes caídos, porque ya no cumplen el papel que tendrían originalmente. Dios los hizo para un fin positivo, pero se convirtieron en algo totalmente contrario o queriendo afirmarse a sí mismos y no ser instrumentos en la voluntad de Dios,
sino querer como que ellos mismos sean reconocidos, adorados, y no ser medios por el cual la vida es posible y por lo tanto son poderes caídos en términos espirituales. Y la tercera cosa que la Biblia nos muestra es que los poderes deben ser redimidos. Los poderes deben ser reencausados. No se trata de vivir sin poderes, sino se trata de reencauzarlos. En el mundo físico, la vida es posible porque hay ciertos elementos, ciertas leyes que tiene el universo. Estas leyes son, por ejemplo, la ley de gravedad. Estas leyes son la ley del equilibrio, el equilibrio de los diferentes elementos de la vida, los diferentes elementos que se requieren para hacer posible la vida. Hay ese equilibrio. Si esos poderes fuesen alterados, si fuese alterada la ley de la gravedad, ya sea porque la Tierra gira más despacio, ya sea porque está más cerca del Sol, ya sea porque de pronto haya un impacto que tal vez el planeta sale de su órbita, los poderes no trata de que sean destruidos. O sea, no se trata de como esos poderes están desequilibrados, entonces los quitamos, porque los poderes son necesarios. La ley de gravedad es necesaria. Puede estar alterada, pero es necesaria. ¿Es necesaria para qué? Pues para no salir disparados hacia el espacio infinito. Los poderes ocupan un papel, hacen un papel en el mundo, en la humanidad, tienen un papel, tienen un propósito. Y de lo que se trata no es de que desaparezcan, sino se trata de que sean redimidos, que vuelvan a cumplir con su papel. Y la iglesia habla de, ¿verdad?, de que estas cosas vuelvan a cumplir su papel. Y podremos hablar de la ideología, de la cultura, de las reglas familiares, de las disposiciones. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos. Hay un efecto en mi computadora. Dios les bendiga a todos. Nos vemos la siguiente y última sesión. Compañero Abraham, me estoy quedando sin batería y tuve una desatención